has intentado, no sé, imaginarte la nada absoluta? Uf, Pero no el silencio ni la oscuridad, sino la ausencia total de todo. Es que es casi imposible. es que no se puede. Y sin embargo, esa idea es la puerta de entrada a la pregunta más grande de todas. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Es la pregunta fundamental, sí. Y hoy vamos a sumergirnos en una de las respuestas más influyentes de la historia, explorando el concepto de la creación a través de una serie de textos bíblicos. Exacto, porque tenemos, por un lado, la famosa narrativa del Génesis, ese relato de 7 días que, bueno, que todos conocemos más o menos, Sí, y por otro, un montón de versículos sueltos de otros libros que son como ecos o reflexiones sobre esa idea original. y el objetivo aquí, hay que decirlo, no es buscar una clase de ciencias. No, para nada. Estos textos no pretenden explicar el Big Bang. Lo que intentan es dar una respuesta a una pregunta de sentido. ¿Qué significa que el mundo exista? ¿Y qué lugar ocupamos nosotros en él? Vale, pues vamos a desgranar esa historia, si te parece. El arranque es potentísimo. Mucho. Antes del principio, nos dice el texto, la tierra estaba informe y vacía, oscuridad total, sobre un abismo de agua. Yo me imagino un caos primordial, ¿no? Sí, una especie de sopa cósmica sin orden. Pero fíjate, es una imagen de potencial puro, aunque sin realizar. Y es justo ahí donde entra la primera gran afirmación. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Que no es una fórmula científica. No, es una declaración de intenciones. Es decir, la existencia no es un accidente. Y esa frase de que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, a mí me parece clave. ¿Por qué? Porque no es la imagen de un caos abandonado. Es más bien la de algo a punto de nacer, como una incubación. Y el primer acto de nacimiento es la luz. Me fascina que la herramienta para crear sea la palabra. ¿Sí? No hay esfuerzo ni lucha, solo una orden. Exista la luz y aparece. Claro. El primer paso para salir del caos es literalmente poner orden, separar. Es que sin luz no puedes ver nada, no puedes distinguir una cosa de otra. Es la condición necesaria para todo lo que viene después. Simbólicamente, es ponerle fin a la confusión. A partir de aquí, todo va a ser un proceso de ordenar, separar y después llenar. Y ese orden se ve clarísimamente los siguientes días. Se separa el agua de la tierra, aparece lo seco, y entonces pasa algo que a mí me llama mucho la atención. A ver, Dios le dice a la tierra que ella misma produzca vida, que brote hierba, árboles que den fruto. has dado en un punto clave. La creación en este relato no es como un relojero que monta todas las piezas y ya está. No, Es más bien como un jardinero que planta semillas con el potencial de crecer por sí mismas. Se le da a la tierra una capacidad, digamos, intrínseca para generar y sostener vida. o sea que no es una creación estática. Para nada, Ujú. sino dinámica. Exactamente. Y justo ahí aparece por primera vez ese estribillo que se va a repetir una y otra vez. Y Dios ve que todo eso es bueno. Esto es un cambio de paradigma total. Muchas mitologías antiguas parten del conflicto, de una lucha entre dioses, del caos como algo negativo. Aquí, la idea de base es que la existencia, en su esencia misma, es buena. El mundo material no es una cárcel, ni un error. Es bueno. Y esa bondad se va expandiendo. Luego, en el cuarto día, aparecen el sol, la luna, las estrellas. Y el texto no dice solo que son para alumbrar, No, va más allá. dice que son para marcar los ritmos, los días, los años, las estaciones. Es como si el universo se convirtiera en un gran reloj cósmico. O en un gran calendario sagrado, como lo describe una de nuestras notas. El tiempo aquí no se ve como un enemigo que nos desgasta. Claro. Es parte de ese orden bueno y rítmico. Es un regalo que nos permite vivir de forma ordenada. Y con el escenario y el tiempo ya montados, empieza la explosión de vida. Sí, El quinto día las aguas se llenan de peces y los cielos de pájaros. La vida empieza a moverse, a nadar, a volar. Y aquí el texto destaca la primera bendición. sí, y es un detalle precioso. Dios les dice sed fecundos y multiplicaos, pero la clave es que se presenta como una bendición, no como una orden fría. Entiendo. Es como decir, os doy el don de la vida y la capacidad de que la compartáis y la extendáis. De nuevo, esa idea de una creación dinámica que se autopropaga. Vale, hasta ahora todo es naturaleza, plantas, estrellas, animales. Pero en el sexto día,
el tono cambia por completo. Sí. El texto dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Espera un momento, hagamos, en plural. ¿Por qué de repente esa deliberación, ese plural? ¿Qué está pasando aquí, que es tan diferente a todo lo anterior? Esa es la pregunta del millón. Y el punto de inflexión de todo el relato. Ese hagamos sugiere un acto de una solemnidad y una importancia únicas. El ser humano no es simplemente uno más. ¿Es la culminación? Es presentado como la culminación de todo el proceso, sí. Y lo de la imagen y semejanza es potentísimo. El texto además se cuida mucho de aclarar que esa imagen se aplica por igual a varón y mujer. Que para la época... Para la época era una declaración de dignidad compartida revolucionaria. ¿Y qué implica ser imagen de Dios? ¿Tener una especie de reflejo divino? Implica tener una capacidad única de representar al Creador en la creación. Y con esa capacidad viene una misión muy concreta: cuidar y gobernar la tierra. Ojo, gobernar. Sí, pero ojo, gobernar no en el sentido de un tirano que explota sus recursos, Claro, sino como un administrador responsable, un cuidador. entiendo. Es una responsabilidad enorme y supongo que por eso, al final de este sexto día, cuando Dios mira todo lo que ha hecho, incluida la humanidad, la valoración sube de nivel. Exacto. Ya no es solo bueno, ahora es muy bueno. Ese muy lo es todo. Es como si la presencia de la humanidad, con su conciencia y su misión de cuidado, completara el cuadro y le diera un sentido pleno a todo lo demás. La creación alcanza su máxima expresión de bondad. Y después de tanto trabajo, llega el descanso, el séptimo día. Dios descansa. Pero no es un descanso por agotamiento, como si necesitara echarse una siesta. No, claro. Es el descanso de la satisfacción, de la obra completa y perfecta. Al bendecir ese día, el descanso queda, digamos, grabado en el ADN del universo. Se establece un ritmo. Un ritmo de trabajo y contemplación. Un tiempo para pararse, admirar lo creado y dar gracias. Y justo cuando parece que esta historia de los 7 días está cerrada y perfecta, el texto nos lanza una curva. Sí. De repente, en el capítulo siguiente, parece que empieza de nuevo, pero con un estilo totalmente diferente. Habla de un Dios que es más como un alfarero. Sí, es un cambio de zoom fascinante. Pasamos de la visión cósmica, panorámica, a una escena increíblemente íntima y personal. Aquí Dios modela al hombre del polvo de la tierra y le sopla en la nariz aliento de vida. Es un acto manual. Manual, cercano, artesanal. Exacto. Pero, a ver, ¿no son dos historias un poco contradictorias? Porque en la primera, el ser humano es lo último que se crea. Y en esta segunda parece que es lo primero, antes incluso de que haya plantas en el campo. Esa es la gran pregunta. La forma de entenderlo no es como dos reportajes científicos que se chocan, Claro. sino como dos retratos del mismo tema desde ángulos diferentes. El primero nos da la visión majestuosa, el qué. El segundo nos da la visión relacional, el porqué de nuestra conexión con la Tierra. Refuerza la idea de misión. Exacto. Refuerza esa idea. El humano es puesto en un jardín para que lo cultivara y lo guardara. No es su dueño, es su jardinero. Vale, me queda clara la narrativa principal. Pero al principio decíamos que también había ecos de estas ideas en otros lugares. Si la creación es tan poderosa y ordenada, la idea es que también nos dice algo sobre la personalidad, por así decirlo, de su creador. Totalmente. Ese es uno de los grandes temas recurrentes. La creación no es solo un hecho, es una declaración sobre el poder y la majestad de su origen. Hay un verso en Jeremías que lo dice con una fuerza tremenda. «Ah, mi Señor y Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible». Es la idea de que la escala del universo refleja la escala de su creador. Justo. Isaías lo dice de otra manera, preguntando retóricamente, ¿acaso no lo sabes? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. ¡Wow! La creación se convierte en la prueba visible de un poder y una sabiduría que nos superan por completo. O sea, que no es solo un decorado bonito. La idea es que si miras un atardecer o una galaxia, estás, de alguna manera, Estás leyendo algo. leyendo algo sobre quién lo ha creado.
Exacto. El apóstol Pablo en la carta a los romanos lo formula casi como un principio filosófico. Dice que desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente a través de lo que Él creó. Es una forma de revelación. El mundo natural es una forma de revelación. El orden, la belleza, la complejidad, todo eso, según esta visión, apunta más allá de sí mismo. Y volviendo al ser humano, si en Génesis se nos dice que somos imagen de Dios, ¿cómo recogen esa idea otros textos? Pues lo hacen llevándolo a un terreno mucho más personal, casi de asombro. Hay un salmo, el 139, que lo expresa de maravilla. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Pasa de lo cósmico, ¿A la celebración del propio yo como una obra de arte? pero ser una obra de arte admirable no tiene el riesgo de llevarnos a la autocomplacencia. Ahí es donde otros textos añaden una capa de profundidad. La carta a los Efesios dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, Es decir, tu existencia admirable no es un fin en sí misma. No estás hecho para mirarte al espejo, sino que esa condición te capacita para un propósito. Hacer el bien, actuar de una manera que esté en sintonía con la bondad original de la creación. entiendo, es una dignidad que conlleva una responsabilidad. Y esa conciencia de ser la criatura y no el creador, me imagino que también genera un sentimiento de dependencia. Sin duda, es otro de los grandes temas. La inmensidad de la creación te recuerda tu propio tamaño. Pienso en el Salmo 121 que dice, «A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, que hizo el cielo y la tierra». Es un reconocimiento de nuestra finitud. Totalmente. Y la respuesta lógica a esa dependencia, pues sería la gratitud, ¿no? La gratitud y la confianza, supongo. Confianza y gratitud. O, como lo expresan muchos textos, la alabanza. Hay una imagen espectacular en el libro de Apocalipsis que describe a toda criatura en el cielo, en la tierra y debajo del mar, cantando al unísono alabanzas al Creador. ¡Qué imagen! Es como si la creación entera, consciente de su origen, devolviera en forma de canción la bondad que recibió. Hay una última idea en los textos que me parece un giro de guión fascinante. A ver, La idea de que la creación no es algo que pasó una vez y ya está. Hay un versículo en la segunda carta a los Corintios que dice, «Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo». Una nueva creación. ¿Qué significa eso? esto plantea una pregunta importante. ¿Acaso la primera falló? No es exactamente eso. No. Lo que hace es expandir el concepto. La palabra creación se empieza a usar también como una metáfora para la transformación personal. Ah, La misma fuerza que ordenó el cosmos puede, según esta idea, reordenar la vida de una persona. vaya. Así que la historia del universo y la historia personal se conectan. Exacto. Vincula el macrocosmos con el microcosmos. La obra creadora no se ve como algo cerrado en el pasado, sino como un proceso continuo, una posibilidad siempre abierta de renovación. La verdad es que hemos cubierto mucho terreno. Hemos pasado de esa narrativa casi poética de Génesis, con su ritmo, su orden y su insistencia en que todo es muy bueno, Ujú. a ver cómo esa idea reverbera por todas partes. En la visión del universo como un reflejo del poder divino, en el sentido de la vida humana como un proyecto con propósito y hasta en la esperanza de una nueva creación. Y si te fijas, todo vuelve a la pregunta del principio. Estos textos no intentan competir con la ciencia para explicar el cómo del origen del universo. No. Buscan dar una respuesta a la pregunta del por qué. ¿Por qué existe algo y no la nada? Y la respuesta que proponen es rotunda. Porque hay una voluntad intencionada, ordenadora y fundamentalmente buena que quiso que existiera. Y para cerrar, me quedo con una de las imágenes más potentes que hemos mencionado, la del alfarero y el barro que aparece en Isaías. Sí, El texto pregunta, casi con ironía, ¿acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces. Si aceptamos por un momento esa metáfora que proponen estos textos, la de que somos obra modelada y no artesanos, se me ocurre una pregunta para reflexionar. dispara. ¿Qué cambia eso en nuestra forma de ver nuestro propio lugar en el mundo y la responsabilidad que tenemos hacia él?